Anion Setevila. Baugata Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yahshua Mashiach Abba ledaber v'hakodesh lo daber melida adam. Toda Gabá Abacados, Omen, Beomen. Shebe Bakashahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Rue de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatorá.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorá y también el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En nuestra Quejilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Hace 8 días empezamos un tema que le titulé Perfecto Solo Elohim. ¿Cómo se titula? Bendito es Yahweh. Y esto es un bálsamo para los Sadikim, para los que son justos, para los que son Kadoshim, las Kadoshot. Entonces, yo no pude terminar hace 8 días el tema como tal, porque si no íbamos a salir muy tarde, pero quiero que hoy veamos todo el restante. Y estábamos hablando del rey Asa. ¿Sí recuerdan? ¿El rey Asa fue rey de Judá o rey de Israel? De Judá, exactamente. Ahora, decíamos que él quitó la idolatría, muchos lugares altos, pero no todos. Expulsó a los sodomitas, acabó con los sodomitas, expulsó a su misma abuela Maca, que había hecho una imagen de la diosa Acera, etcétera, que es la deidad femenina de Baal. Entonces, y decía que la quemó en el torrente Cedrón. Pero vamos, por favor, a Primera de Reyes. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos a Primera de Reyes. Bendito es el Abacadosh. En el capítulo 15 vamos a recordar algunas cosas, si es que no lo hemos visto ya. Bueno, en el capítulo 15, no sé si lo tengan, en el verso 12, dice, el verso 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre. Decíamos que David no fue su padre, fue su antecesor, por así decirlo. Y yo decía, tal vez tú lo anotaste, si tienes ahí tus apuntes, que Elohim evaluó como bueno, a pesar de los hechos no muy buenos. ¿Sí recuerdan esa frase? A lo mejor la tienes anotada. ¿Quién la tiene anotada? A ver, léanla por favor. Amén. Como bueno, a pesar de hechos no muy buenos. A ver, ¿sí lo tienen a la vista todos, sus apuntes? A ver, léanlo todos por favor. Amén. Eso, lo voy a decir por los hermanos que están conectados a través de internet. Elohim evaluó como bueno, a pesar de hechos no muy buenos que hizo Asa, el rey Asa. Entonces es lo mismo para ti y para mí. Elohim, por su inmensa Rahamín, si nosotros guardamos la santidad, la Kedushá, a pesar de que sea extrema, siempre cometeremos torpezas, tonterías. Estoy hablando de todos, incluyéndome a mí en primer lugar. Entonces, Elohim, por su inmensa Rahamín, evaluará como bueno, a pesar de hechos no muy buenos, no excelentes, pues, pero tenemos que hacer el esfuerzo por dar todo. Yo no estoy diciendo que se peque, jamás voy a decir eso. Estoy totalmente contra el pecado porque somos siervos del Eterno, ¿de acuerdo? Ahora, en el verso 11 del 15, dice 15:11, dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, como David su padre, porque quitó del país, es un resumen, a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. A ver todos el verso 12, por favor. Amén. Ahora, dije que quitó algunos lugares altos, pero no todos. Vamos rápido a Segunda de Crónicas en el capítulo 14. Vamos para allá, capítulo 14, Segunda de Crónicas 14:3. Cuando lo tengan me dicen un amén. Esta cita creo que sí la anotaron, ¿verdad? No sé si la anotamos o no. Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 3. ¿No la anotamos? Sí, ¿verdad? Entonces dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. En Deuteronomio 7,
capítulo 7, verso 25 y 26 dice: y quemarás en el fuego todo anatema, para que no seas anatema. Quemarás en el fuego todo anatema, toda cosa mala, para que no seas maldito. Eso es la traducción, digamos, literal, tal cual. Entonces, por eso, todos los que están viniendo a los pies de Yahshua HaMashiach para guardar la Torah, tienen que quemar todas las abominaciones que antes se hacían en el cristianismo, como el árbol de la Navidad, las esferas, adornos varios, más los que salen también del catolicismo, todas las imágenes. Eso marca el eterno que se debe de hacer, y nosotros lo hicimos hace muchos años. ¡Aleluya! Ahora, decía yo que los objetos como oro, plata y alhajas, que es, digamos, el botín de Abías, que había tomado en la guerra contra Jeroboam. Vamos a Segunda de Crónicas 13, 16, atrasito, Segunda de Crónicas 13, 16, a ver si no se vicia el micrófono, permítame tantito. Segunda de Crónicas, 13, verso 16 y 17, qué diferencia. Y huyeron los hijos de Israel de delante de Judá, y el Elohim los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Eso fue una catástrofe. Ahora, y lo que también Asa había adquirido al derrocar, o sí, ¿por qué no?, a los egipcios, eso también, vamos a Segunda de Crónicas 14, en el verso 12, ¿sí? Vamos para allá, Segunda de Crónicas 14, verso 12. Y Yahweh deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Se acuerdan del etíope? Sí, el siervo de Asacón primero, etcétera. Y Asa y el pueblo que con él estaban les persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron destruidos, pero fueron deshechos, delante de Yahweh y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Ahora, en Segunda de Crónicas capítulo 15, en el verso 9, entonces es la restauración del pacto que está haciendo Asa. En Segunda de Crónicas 15, 9, después reunió a todo Judá y Benjamín. ¿Me están siguiendo? Y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, que ya habíamos dicho que muchos sí regresaron con Judá, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Yahweh su Elohim estaba con él. Aleluya. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reino de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Yahweh del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Yahweh, el Elohim de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Todos el 12, amén. Entonces, si tú ves hasta acá, por eso estoy dando todas estas citas, si tú ves hasta acá, el rey Asa hizo muchísimas cosas buenas, muchas cosas buenas. Ahora, el 14, y juraron a Yahweh con gran voz y júbilo al son de shofar, y que todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Yahweh les dio shalom por todas partes. Y me adelanto tantito, un poquito, al 17, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Eso es muy importante. Verso 19, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Eso lo vimos hace 8 días, no sé si recuerdan. Ahora, pónganle así como un subtítulo, ahí es el mismo tema, victoria de Asa sobre Baasa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces Baasa era rey de Israel, del reino del norte. Pues en el año 909 aproximadamente, a 886 antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach, sucedió esto que vamos a relatar. Y ya quiero llegar al punto de la consolación, pero quiero seguir platicando, más bien ministrando sobre la Tanaj. ¿Sí? Entonces,
Baasa era rey de ¿dónde? Y era enemigo de Asa. Era enemigo de Asa. El rey de Judá. ¿De acuerdo? Es increíble que entre hermanos haya habido esas guerras y matazones tremendas. Ahora, ¿qué hizo Baasa, o sea, el rey de Israel? Él fortificó la ciudad de Ramá. Así ponlo como tal, porque está en la Tanaj. Ahora, aquí Asa, si quieren ponerlo en sus apuntes, logró que Ben-Hadad, rey de los asirios, rompiera su pacto con Baasa, el rey de Israel. Asa, o sea, el rey de Judá, logró que Ben-Hadad, rey de los asirios, rompiera su pacto con Baasa, que era rey de Israel. Cuando pueda continuar, me dicen un amén. Bueno, entonces, a ver, el rey de los asirios, que era Ben-Hadad, tenía un trato, digamos, con el rey de Israel de nombre Baasa. Pero Asa, que era rey de, ¿dónde? De Judá, hizo que se rompiera ese pacto. Entonces Ben-Hadad invadió el reino del norte, invadió Israel y tomó varias ciudades. Fíjense nada más, aquí eso no fue correcto. Ahorita les explico varias cosas. Entonces, inclusive decía yo, no sé si lo mencioné hace 8 días, que Ben-Hadad tomó ciudades cerca del mar de Cineret. Cuando veas tú Cineret, significa el mar de Galilea. ¿Sí? Entonces, aquí Baasa tuvo que hacer, esto está en la Tanaj, tú lo vas a leer después. Baasa llevó sus tropas de Ramá al norte, rápido, al norte. Vayan anotando y después van a ver cómo le van a entender mejor a la Tanaj. No porque la Tanaj no sea entendible, pero lo estoy haciendo un poquito más digerible así para los nuevecitos. Y para todos, ¿por qué no decirlo? Ahora, Baasa fue a Tirsa, una de las capitales del reino del norte. ¿Sí recuerdan? Así como Samaria, ¿de acuerdo? Entonces, como Baasa quiso fortificar hacer muchas murallas, Asa, el que era rey de Israel, procedió a confiscar los materiales de construcción, como piedra y madera, como piedra y madera. Porque Baasa quería fortificar Ramá, y ahí dejó las piedras y ahí dejó la madera, todo cuanto era para la construcción, y Asa lo confiscó, se lo quitó, digamos. Entonces, ¿sí vamos bien? ¿Sí o voy muy rápido? ¿Ya notaron? Me dicen un amén. Entonces, Asa lo que hizo es el rey de Judá fortaleció Jebá y Mishpa, o Mishpa algunos. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de una guerra entre hermanos, porque entre Ahim, entre Yehudim, entre israelitas. Ahora, aquí falló el rey. Entonces ya empieza, digamos, a perder un poquito de crédito ante los ojos del Abacados. Aquí falló. Entonces, había un profeta de nombre Ananí, pongan en sus apuntes. Y este profeta Ananí reprendió a Asa. Lo reprendió. Porque él lo reprendió porque él reprendió a Asa por haber pedido ayuda al rey de Siria y no a Elohim. Es decir, por haber hecho un convenio con el rey de Asiria. Entonces el profeta Ananí reprendió a Asa. ¿A quién reprendió? Asa, ¿rey de qué reino? De Judá. Y lo reprendió por haber pedido ayuda al rey de Siria o Asiria
y no a Elohim. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, hay una frase que yo siempre les he estado comentando, amados Agina Hayot, que dice, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sí recuerdan eso? Y aquí está, aquí, de eso se trata. Entonces, anoten esta cita, ahorita lo leemos. Segunda de Crónicas 16, versos 7 al 9. Bueno. Entonces vamos a leer el verso 7. ¿Sí tienen segunda de Crónicas 16, verso 7? Ok, en aquel tiempo vino el vidente, o sea el profeta, Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Yahweh, tu Elohim, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Yahweh, Él los entregó en tus manos. Y luego el 9, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces, él no debía de haber consultado, no debía de haber hecho pactos con reyes de Asiria. Nosotros no podemos hacer pactos con el diablo. Para que se entienda, Yahshua HaMashiach le reprenda, no podemos hacer pactos con los enemigos, no podemos hacer amistad otra vez con los apóstatas, ¿se entiende? Ahora, lo que sí quiero que repitan, amados Sajín, con gozo, con fuerza, porque eso es un aliento para que tú guardes la santidad y seas bendecido en todo. Voy a leer del 9 lo siguiente, porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Eso es lo que quiero que lean, pero fuerte, allá y acá. Amén. Ahora, Asa, en lugar de, o sea, el rey de Judá, perdón, el rey de Judá, el rey de aceptar la reprensión, se enojó y encarceló al profeta. Imagínense nada más. Tú lo tienes en el verso 10, ahí, segunda de Crónicas 16, sí, verso 10, ¿lo tienen a la vista? Entonces se enojó Asa, en lugar de mostrarse humilde, bueno, pero estamos diciendo la verdad, aquí está en la Tanaj, contra el vidente, o sea, contra el profeta, y dice, entonces se enojó Asa contra el profeta y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. A ver el 10, amén. Ahora, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué cosa tan tremenda? A ver, recordemos que el Eterno lo calificó como bueno a pesar de hechos no muy buenos. Quitó a los sodomitas, destituyó a su abuela que se había puesto como reina madre, copiando a la Babilonia de aquel tiempo aún más, de Egipto, etcétera. Quitó algunos lugares altos, etcétera, etcétera. Iba muy bien. Pero aquí es donde falló, consultó, o sea, no consultó a Yahweh, pidió consejo, o más bien concertó con el rey de Asiria o Siria, y entonces vinieron los problemas. El profeta lo reprende y lo encarcela, en lugar de hacerle caso al profeta. De hecho, todos los profetas, Shaul da un resumen de los profetas, algunos aserrados, entre ellos Isaías. La tradición marca que a Isaías lo metieron dentro de un tronco hueco, o sea, del árbol, y lo serrucharon en dos. Nunca se ha soportado la reprimenda de los profetas. Entonces, esto ya le restó muchos puntos ante el Abacados. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado ahí? Bueno, le faltó fe. Vamos a observar esto con lupa, o sea, le faltó fe. ¿Por qué le faltaría fe? Tal vez descuidó la oración el rey. Tal descuidó el ayuno, etcétera. Porque con esto que estamos viendo aquí, esto es que Asa, si gustan anotarlo,
tuvo un concepto demasiado alto de sí mismo, y eso es orgullo. Aquí en este verso, por haber metido al vidente, al profeta, Asa tuvo un concepto demasiado alto de sí mismo. Y es cuando hay problemas, amados, ahí, cuando pensamos que somos más de lo que somos. Cuidado. Y esa es la mayoría de la gente, se siente así. Piensa que merece honores, que piensa que es más de lo que es, pero realmente está mal la gente. Entonces, Asa tuvo un concepto demasiado alto de sí mismo. A ver, repitan eso. Amén. Eso. Ahora, recuerda que aquí se ministra la Torah, pero para la Tanaj, la Torah, para aplicárnosla. Que ni tú ni yo descuidemos la oración, el ayuno, la comunión con el Eterno, el seguir ministrando quién es Yahweh, que no dejes de venir a un Shabbat, que no te dejes de conectar a un Shabbat, que guardes el Shabbat, pero bien bonito, o sea, con gozo, aleluya. Bueno, entonces, y sobre todo, bueno, o algo que es importante, si tenemos orgullo estaríamos perdidos. No tener un concepto errado, o sea, un delirio de grandeza, eso está grabado también en los delirios, aparte del profético, del mesiánico y demás, no tener un delirio de grandeza, porque la gente cae. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. ¿Quién dijo? Yahshua HaMashiach. Entonces, el problema es cuando la gente tiene un concepto demasiado alto de sí mismo, cae, el Eterno lo va a hacer caer. Ahora, falló otra vez el rey, aquí lo dice, él enfermó de los pies y no confió en Yahweh. Dice aquí, su error no fue consultar a los médicos, su error fue poner toda confianza en los médicos y no acudir a Yahweh. Dice el verso 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Yahweh, sino a los médicos. A ver todos el 12, amén. Bueno, ¿qué pudo haber pasado aquí? No sabemos, no dice que se fracturó o que se cayó como Ocosías, que cayó de la ventana, lo vamos a ver en Segunda de Crónicas capítulo 1, en Segunda de Reyes, perdón, no es eso, no. Probablemente tenía diabetes, no sabemos, o tal vez se lastimó mucho los pies caminando y se le hicieron unas llagas, no se atendió, se infectó y murió. Dice el verso 13, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Tremendo, ¿verdad? Ahora, aquí la cuestión está, no sabemos de qué enfermedad fue. El problema no es acudir a los médicos, porque Yahshua lo dice. Yahshua lo dice, nosotros somos mesiánicos. El mesiánico tiene que tener mucha sabiduría, ya lo vamos a ver aún más. Entonces, no fue el problema acudir a los médicos, eso no es pecado, sino no acudir primero al Eterno. Antes de que tú acudas a tu médico de confianza, antes de que yo me tome algún medicamento si lo necesito, si realmente se necesita, Abba, Kadosh, tú eres mi sanador. En tu inmensa Rahamín, sáname por tu inmensa compasión, etc. Voy a usar estos medicamentos para mi salud, pero que sean bendecidos por ti. Hacer una oración así, acudir primero al Eterno. No está diciendo que no se acuda a los médicos, como los pentecostales cristianos lo dicen, no está diciendo eso, porque he visto mucha gente que ha muerto, así, de cristianos pentecostales, que dicen no al médico y nada más me sana Dios, ellos dicen así, pero si ni siquiera guardan los mandamientos, guardan el domingo en lugar del Shabbat. Bueno, ahora, hagamos una recapitulación porque les quiero dar un mensaje, pero ese mensaje no es mío, créanmelo, es de parte del Ruach HaKodesh. Yo me puse a orar y me puse a ayunar. Entonces hagamos una recapitulación. Si quieres tú puedes ir viendo algo de tus apuntes. Elohim evaluó como bueno el reino de Asa a pesar de hechos no muy buenos. ¿De acuerdo? Sí.
Decíamos que la mayoría de los reyes, todos los reyes de Israel, no hicieron lo bueno ante los ojos del Abacados. Y de los reyes de Judá, muy poquitos. La cuestión era que volvieran a la Torah. Uno de ellos fue Asa, y después veremos a los demás. Ahora, quitó la idolatría, pero no toda. Algunos lugares altos todavía permanecieron, pero quitó gran parte de la idolatría. Entonces la cuestión es quitar toda la idolatría, toda. Y luego, no puso a su abuela antes que Yahweh. Destituyó a su abuela, Maca, que era reina madre. ¿Sí recuerdan eso? Entonces ahí tomamos la cita de nuestro don Yahshua Mashiach en Lucas 14, donde dice: el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, hijas, aún su propia vida, su esposo, esposa, sus hijos, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí recuerdan eso? Fortificó las ciudades de Judá, ¿lo recuerdan? Las guerras las ganaba, etcétera, etcétera. Expulsó a los sodomitas, todo eso. Y luego cuando el profeta Azarías le dice: sí, así estuvo bien por esto y esto, decíamos algo importante, hasta lo subrayaste, que recibió estímulo el profeta, del profeta. O sea, el profeta está para exhortar, edificar y consolar. Exhortar, edificar y consolar. A ver, repítanlo. Edificar y consolar. Exhorta, dice: sí, hiciste esto malo, no lo hagas. Edifica, o sea, enseña Torah, enseña el camino, y consuela, porque está inspirado por el Ruach HaKodesh. Bendito sea el Abacados. Deseamos entonces, expulsó a los sodomitas. Mira ahora lo que está haciendo desgraciadamente el gobierno de Israel, permitiendo las marchas gay. Eso va a traer consecuencias graves. Ahora, se juntó con, por así decirlo, hizo pacto con el rey de Siria, Ben-Hadad, para que fuera contra Israel. Eso se llama traición. Y estamos leyendo la Tanaj. Por eso el profeta ¿qué profeta le dice? No, eso es ¿quién? Ananí, exactamente. ¿Y qué hizo el rey? ¿Se humilló y dijo: sí, Abba, perdóname? ¿O qué hizo? Lo encarceló, y eso también ya restó puntos. Después vimos que enferma de los pies y no consultó a Yahweh, sino solamente confió en los médicos. Y vuelvo a repetir por tercera vez, no es que se esté en contra del médico, no, simplemente que primero es Yahweh. Aleluya. Algunos hermanos, cuando van a Brajá, Abacados, Mirsham, Trufot, bendice esta receta de medicamentos que yo doy a mis hermanos. Hasta en eso hay que orar, ¿de acuerdo? Ahora, yo les voy a decir varias cosas, y entonces yo quiero que tú lo anotes, porque sí se está cumpliendo eso también. Bendito es el Abacados. Ustedes me están ayudando a ministrar. Bendito es Yahweh. Entonces, aquí el hecho de que yo haya dicho, y esa frase que tú anotaste, que el Eterno me evaluó como bueno a pesar de hechos no muy buenos, el punto número uno es que yo no disculpo el pecado. O sea, no estoy disculpando el pecado. Entonces tú igual ponlo. No al pecado, no disculpamos el pecado. No estamos diciendo: bueno, se puede pecar y de todas maneras se va a ser salvo. No. Lo más probable que haya hecho el rey es un auténtico teshuvá al final. Porque una enfermedad de los pies no mata a nadie en medio segundo. A veces tarda días, semanas, meses o años. Bueno, y aquí ya lo vemos cuántos, pero en realidad no fue de la noche a la mañana que murió, no. Entonces, en ese tiempo, lógico, el rey hizo teshuvá. Eso es lógico, y por eso se salvó. Lo salvó el Eterno. Entonces, el punto número uno, para que quede claro en esta administración, es: no disculpamos el pecado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, esto es para ti, porque esto es para ti, amada Jod. Tal vez, o es muy seguro, que en algo has fallado. Entonces puedes ponerlo en tus apuntes, porque te va a servir. He fallado, o tal vez he fallado, o si tú lo reconoces directamente, he fallado en varias cosas desde que conocí a Yahshua. Has fallado
Todos hemos cometido torpezas, tonterías, etc. Pero que no cometamos pecado voluntario, ¿sí? Y lógico, menos pecado de muerte, porque eso sí ya no se puede ni orar por alguien así. Entonces, a ver, si tú has fallado en algo, porque esto es consolación, si tú has fallado en algo, eso no es razón para caer ni en depresión ni en culpabilidad. Porque perfecto solo Elohim. Aleluya. Si tú vienes y me dices que eres 3 veces Kadosh, no hombre, te doy un revés, porque solamente 3 veces Kadosh es el Eterno. Entonces, a ver, si tú has fallado, porque de una u otra manera todos hemos fallado, no estoy diciendo pecado intencional, alguna tontería, algo grave, se nos escapó algo, o tú en un momento dado pecaste, bueno, pides perdón y eso no es razón para caer ni en depresión, porque créanme lo que es de eso, se reciben muchos correos electrónicos y muchas llamadas por teléfono, y aquí en la oficina, ministraciones directas, Roe, yo ya no quiero seguir, etcétera, etcétera, porque caen en depresión, y la depresión es satánica. Yahshua HaMashiach reprenda eso. Entonces tú vas a escuchar el tema de la depresión, va más tarea. Culpabilidad, vas a escuchar el tema de culpabilidad. Tenemos, gracias al Eterno, material de donde echar mano. Sí, entonces tú no vas a caer en depresión. Entonces, si gustan, por favor, porque lo que pronunciamos con la boca se vuelve, es realidad, y en este caso queremos bendición para nuestras vidas. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, para todos. Vamos a repetir así. Y hazlo con todo tu corazón. Abba Kadosh, ciertamente yo he fallado en muchas cosas desde que te conocí, pero eso no es razón para que yo caiga en depresión. Yo reprendo eso en el nombre de Yahshua HaMashiach y no caeré en culpabilidad para que el diablo se ría de mí. Lo echo fuera en el nombre de Yahshua HaMashiach. Omen be omen. Ahora seguimos, esto va a ser sanidad para tu alma. Ahora, si tu alma se siente cargada, porque cuando alguien llega, en el Salmo 73 dice, sentía opresión en el pecho, y eso no es un problema del corazón. Entonces, si se siente carga, porque a veces la opresión, se siente como una opresión en el pecho, si tú te sientes oprimido, eso no está bien, y hoy se tiene que acabar. La congregación aquí local, Gozo y Paz, bendito Yahshua HaMashiach, que es el rebaño que el Eterno puso en mis manos para estar ministrando. Bendecimos a todos los Kadoshim del mundo, pero Gozo y Paz es lo que el Eterno nos dio, me dio para cuidarlo, ¿de acuerdo? Él es nuestro Abba, amén. Entonces, si tu alma se siente cargada, te sientes oprimido, eso no está bien, eso no está bien. Entonces, repito, no disculpo el pecado. Estamos hablando de cosas triviales, tonterías, etc. Si cometiste pecado, haz teshuvá. ¿Cuál es la enseñanza? El rey Asa no murió de un día para otro por los pies, la enfermedad de los pies. Es lógico que tuvo que pedirle perdón al Eterno, porque el Eterno nos recuerda muchas cosas. Y yo veo cómo a los hermanos, no estoy hablando de los goyim, a los ajín que ya han partido con el Eterno, antes de que mueran, el Ruach HaKodesh les recuerda cada cosa en la que fallaron para que hagan teshuvá. El Eterno es bueno. Y entonces cuando yo he auxiliado a alguien, me dicen, Roe, yo fallé en esto y fallé en el otro. ¿Quién se lo está recordando? El Ruach HaKodesh. El diablo no se lo va a recordar, Yahshua HaMashiach le reprenda para que haga teshuvá. Yo fallé en esto, entonces lógico que el rey Asa ha de haber dicho, Abba, tú me dices tanta bendición, un reinado de tantos años, y te fallé. Perdóname, estoy seguro que hizo eso. Por algo el Eterno lo pone como que hizo lo bueno ante los ojos de Yahweh. Y lo bueno ante los ojos de Yahweh es el teshuvá. Hacer teshuvá, hacer arrepentimiento, shub, volver. ¿Se acuerdan de esa administración? Amén. Entonces, no caer en depresión, no caer en culpabilidad, pero por favor escuchen el tema, sobre todo el de la culpabilidad y también el de la depresión. Ha habido hermanos y hermanas
que no, Ajina Hayot, que no han sido corridos de la congregación y se han ido porque han querido. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron abrir la boca y ministrarse con el roe, con un anciano, con un hermano de consejería, con una hermana de consejería, decir, hice esto, etcétera? Y entonces caen en depresión y dicen, me voy de la congregación, no soy digno de estar acá. No, nunca hemos corrido a un Kadosh, jamás lo vamos a hacer. Y si yo te comenté que hace tiempo, no estoy hablando de nadie personal, porque ha habido varios casos, jóvenes han fallado en algo, han entrado conmigo a la oficina, oye, no, y si yo vi esto en internet, estuvo mal, voy a hablar claro, pornografía, y yo sé que le fallé, le tengo unas lágrimas, etcétera. Varios jóvenes, no muchos. Y yo lo mencionaba en aquella ocasión, no los voy a agarrar a golpes, no, decirle eso estuvo mal. Entonces empieza la exhortación, empieza la edificación y empieza la consolación. No te vayas a ir. Y no disculpo el pecado. Yo no estoy de acuerdo que se ve esa porquería, lógico. Pero si se le da una patada a esa persona para que se vaya, ¿qué va a encontrar allá afuera? Pero aquí, en Yahshua, encuentra salvación. ¿No se oye? Encuentra salvación y entonces, no, ven acá, un abrazo, vamos a seguir adelante. Nada de depresión. Escúchate el audio de la depresión, sí, Roe. Escucha el audio de la culpabilidad, sí, Roe. Y siguen acá y ahora son Kadoshim realmente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? No estoy disculpando el pecado. La función de alguien, si tiene el llamado o no de profeta, es exhortar, sí, edificar y consolar. Amén. Entonces, si tú sientes en este momento, tú que ya estás en la Torah, allá, acá, y sientes oprimida tu alma, entonces pídele perdón al Eterno. Hubo un varón que estuvo cerquísima de Yahshua, Kefas, Pedro, y él le falló. Kefas le falló. Yahshua nunca va a fallar. Él negó a Yahshua 3 veces, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y Yahshua lo perdonó y lo reivindica, o sea, lo pone otra vez en lugar de Shaliach. ¡Qué gozo! Tenemos que entender que perfecto solamente es Elohim, pero no por eso pecar, no por eso pecar. Aquí Kefas estaba lleno de miedo, ya había yo ministrado en Pesach que Yohanan pudo entrar porque él venía de los levitas y di las citas y demás, etcétera, a la casa de Anás y Caifás, etcétera. Kefas no tenía esa libertad, él se quedó en el patio y ahí en la fogata es donde lo negó. Y empezó a llorar, pero no creo que haya sido un lloro normal, sino un lloro a gritos. Y Yahshua lo perdonó. ¿O qué? ¿Lo mandó al infierno? No se oye. Lo perdonó. Ese precioso Elohim tenemos. Exaltamos al Abacados. ¡Aleluya! Él es bueno. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. ¡Aleluya! 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 Le galera al Eterno ahí. ¡Aleluya! Ahora vas a salir muy consolado de acá, allá igual. Ahora, no se trata de... Nosotros no debemos de filtrar el juicio de Elohim. ¿Se acuerdan eso? Porque nosotros no tenemos... Cualquiera diría, pero ¿cómo? Kefas, ¿cómo lo negó? Si hubiera ido al infierno. No. Yahshua es el último que da la palabra, la primera y la última. Ahora, otro varón, Shaul, Pablo, mal llamado, Shaul, él peleó no solamente con Kefas, peleó con Bernabé, a causa de Marcos, no sé si se acuerdan. Y lo que dice la Tanaj, no es que yo quiera agregarle a la Tanaj, pero o sea, el pleito que tuvo con Bernabé no fue ligerito, fue bastante fuerte, porque se separaron.
No sé si recuerdan la historia. Vamos a ver el libro de Hechos. Van a ver qué bonito es. Entonces, Shaul, según la tradición, y esto no estoy agregando cosas de mi imaginación, le pidió perdón al Eterno por haber tratado así a Bernabé. Y Bernabé le pidió perdón al Eterno por haber tratado así a Shaul. Tremendo, ¿verdad? Sí, porque en cierta forma ya no se volvieron a ver. Él también peleó con Pedro, con Kefas, y ahí sí ya no se volvieron a ver. Creo que con Bernabé sí, perdóneme si estoy en un error. Perfecto, eso es la Elohim. No me disculpo en este sentido, pero a veces se nos van algunos datos. Pero con Kefas ya no lo voy, porque cuando Kefas llega ya Shaul ya había sido decapitado. Y entonces hay algunos escritos que no creo que estén errados. Es lógico que Shaul sintió dolor por haber ofendido a un Shaleach también de Yahweh. Perfecto solo Elohim. Y Shaul, Bernabé y Kefas salvos. Aleluya. Ahora, ellos no iban a estar haciendo cosas malas y perversas. Eran malentendidos, cosas que no debían de haber sucedido nunca, pero bueno, sucedieron. Bueno, ahora, otros grandes, ¿por qué no decirlo grandes? Grandes solamente es el Eterno, pero ¿por qué no decirlo grandes hombres de Elohim? Fallaron. David. Pero en el caso de David, había un pacto con David. ¿Recuerdan el pacto de Adán, de Noaj, etcétera? Pacto con David, ¿sí recuerdan? Sí, el pacto con la casa de Israel, la casa de Judá y de Israel. En el caso de David había un pacto. Pero aunque no lo hubiera habido, David pidió perdón al Eterno con lágrimas y ayuno y postrado por haber tomado la esposa de Urías. Entonces, él le pidió perdón. Ahora, muchos cristianos, dije cristianos, toman esto como pretexto para decir, bueno, yo me puedo acostar con fulana y seguramente Dios me va a perdonar, pero no es así. Porque se está premeditando ya el pecado. David lo premeditó y después hizo teshuvá, pero premeditó el pecado. ¿Cómo les podría decir? Él sabía lo que iba a hacer, pero después pidió perdón. Pero en el caso de David es aparte por el pacto. No sé si me di a entender. El rey Salomón, muchos me han preguntado, oiga Roy, ¿fue salvo el rey Salomón? Sí. El libro de Proverbios y el libro de Coelet fue escrito ya prácticamente antes de morir. O sea, él hizo teshuvá. Y tú puedes decir, pero un hombre con tantas mujeres, etcétera, ¿y quién te está pidiendo tu opinión si es que la estás dando? O yo. No vamos a poner el filtro de lo que el Eterno decretó. Ahora, no por eso tener 1000 mujeres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Abraham, el padre de la fe. Y fíjate lo que estoy diciendo y eso pesa. Él mintió por miedo. Mintió por miedo. No me estoy maldiciendo por decir todos esos ejemplos. Están en la Tanaj. ¿Es así o no? Él mintió. Tal vez por tu belleza, Sara, me maten, etcétera. Entonces él mintió y dijo que era su. Y ya ministramos, si quieres revisar las parashot, y hay mucho de verdad en ello. Ahora, pero el acto era por el miedo, Entonces, David, Salomón, Abraham, salvos. Porque lo dice Yahshua, que en el caso de Abraham, Isaac y Jacob, muchos vendrán del oriente de todos los puntos de la tierra y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya, en el banquete de las bodas del Cordero. Nosotros no somos ni Abraham, ni le llegamos a los tobillos, etcétera, etcétera. La idea es que no estoy disculpando el pecado, que tú y yo hemos de una u otra manera a veces contestado mal a un hermano o tú a una hermana, a veces hemos cometido alguna torpeza, etcétera. Perfecto solo Elohim. Y si alguien se dice, no, es que yo no peco, soy un gran kadosh, etcétera,
al instante el Eterno nos prueba y entonces podemos caer. Cuidado, mejor no decir Abba Kadosh como lo dijo el publicano, he aquí un pecador. Pero no vamos, me refiero de buscar el pecado, porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Entonces, si nosotros estudiamos cada caso de los varones de Elohim, y veremos los otros reyes de Judá, primeramente al Abba Kadosh, nosotros vivimos y tenemos salvación por gracia. No por nuestros méritos, no por nuestros méritos. Nadie es salvo por sus méritos. Guardamos la Torah porque somos salvos por Rahem. Aleluya. Sí, amén. Ahora, si tenemos la Rahem del Eterno, la Rahamim, la mucha compasión del Eterno, ¿por qué hemos de pecar? Entonces no buscamos el pecado porque tenemos la Rahem del Eterno. No porque tenemos la Rahem del Eterno vamos a pecar o vamos a seguir tratando con la punta del pie a los hermanos o a tus trabajadores, sean mesiánicos o no. No. Miren, los hombres y las mujeres de la Biblia, de la Tanaj, estoy hablando así porque luego se conectan muchos nuevecitos y nos da gusto. Esos, en sí los hombres o las mujeres que están en la Tanaj no son superhéroes, eso ya lo he ministrado, porque muchos imaginan eso, que son superhéroes, pero lo he ministrado que aquí nos ponen sus virtudes y sus defectos, para que veamos que grande solamente es Elohim Yahweh Sebaot. No son superhéroes, eso grábatelo, no son superhéroes, no. Ahora, si ellos no fueron superhéroes, porque ya murieron todos, nosotros tampoco. Perfecto, solo Elohim. Vamos por favor a abrir la Tanaj en Hebreos. Bendito es Yahweh. Vamos para Hebreos 10. Y ahora te voy a decir en qué sí somos perfectos. En Yahshua. O sea, por la sangre de Yahshua somos perfectos. No por nuestros méritos. ¿Sí? ¿Tienen Hebreos 10? Pero, el verso 12, perdón. Pero Yahshua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. Recuerda que es la palabra viviente. ¿Sí recuerdan eso? Hasta no sé si lo anotaste ahí. Y dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son de él. ¿Cómo ves? Entonces, ante los ojos del Todopoderoso somos perfectos, pero a través de Yahshua HaMashiach. No por nuestros méritos. Por favor, subrayen el 14. Pero no pecando, lógico, porque dice santificados, y la santificación ya tiene que ver el Ruach HaKodesh. Una cosa es la salvación, y otra cosa es la santificación, por así decirlo, ¿sí? La santificación es el crecimiento espiritual. ¿Amén? Por ejemplo, el ladrón que estaba junto a Yahshua fue salvo, pero no podemos decir que fue santificado, porque una persona salva, ya, es salva por la Rahem de Yahweh, Yahshua HaMashiach, por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach. Uno. Y como es salvo, entonces ese empieza a crecer en lo espiritual, se aparta de todo pecado, guarda sus ojos, sus manos, sus pies, todo lo maneja justamente como dice la Tanaj, ¿sí? Y aparte empieza a ministrar, como tú, como yo, y esa es santificación, el crecimiento. Entonces dice aquí, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que somos de él, a los santificados. A ver, lo podemos leer así tal como está en tu Tanaj, no te espantes, no seas religioso. El 14, amén. Es que siendo honestos, hasta en eso también hay que ser humildes. Hablamos hebreo-español,
Porque, por ejemplo, leemos mucho, y dice, para los ajim, y después todo lo leemos en español. De todas maneras nos falta aprender hebreo, ¿o no? Entonces no dejémonos de cosas religiosas. Y luego, en el 26, en el verso 26, por eso dije, no disculpo el pecado. Dice el 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Todos el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todos el 31, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Ahora, cierra tu Tanaj, por favor, cierra tu Tanaj. Por favor, cierren su Tanaj, amados ahí. Asa hizo muchas cosas buenas. Y la enfermedad de los pies no lo mató de la noche a la mañana. ¿Sí? Él hizo Teshuvah. Es lo lógico. Porque lo bueno, el Eterno, a pesar de hechos no muy buenos, lo calificó Yahweh como bueno. Pero si él no hubiera hecho Teshuvah, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces nosotros somos perfectos por la sangre bendita del Mesías Yahshua. Si tú no puedes valorar eso, estás perdido y lo siento por ti. Pero los que valoramos eso, nos guardamos en santidad. Y cometeremos torpezas, amados Sahin, amadas Sahayot. ¿Quién escucha? Y cometeremos tonteras, pero que no cometamos pecado voluntario. Nada de buscar el pecado. Vamos a cometer de aquí hasta que el Eterno venga o nos llame a su presencia, vamos a cometer tú y yo muchas torpezas y tonterías. Pero ante los ojos del Todopoderoso, fíjate qué amor nos tiene, somos perfectos por la sangre bendita del Mesías. Vamos a hacer una tefilá. Abba Kadosh, Beshen Gadol Yahshua Mashiach, toda Gabá porque tú eres bueno, tu rajem para siempre, Abba. Ciertamente ministramos sobre el rey Asa, Abba, que está en tu escritura, en tu Tanaj, para demostrar que tu amor es infinito, Abba, y que tú perdonas a los que hacen auténtico Teshuvah. Perfecto solamente eres tú, bendito Elohim, y tú nos haces perfectos a través de tu sangre bendita. Te damos toda Gabá y te exaltamos. Omen, Beomen. Aleluya. Rakrega, toda Gabá. Exáltale, 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 exáltale con todo tu corazón. Bendito es tu nombre, Yahweh Sebaot. Ahora vamos a ponernos de pie. Entonces, a ver, en esta congregación Gozo y Paz se ministra santidad o no. No se disculpa el pecado, se afronta el pecado para que la gente haga Teshuvah. ¿Es así? La gente que transgrede la Torah, pues se tiene que ir. Muchos se han ido y no transgredieron la Torah, o sea, transgredieron la Torah, pero ¿cómo les voy a decir? No buscaron ayuda y era nada más una sola vez y no buscaron ayuda, cayeron en depresión, en culpabilidad. Eso no está bien, no lo vayas a hacer tú. Vienen muchas cosas hermosas, la guerra viene, pero eso no es hermoso. Lo importante es ver que viene la redención final y que está muy cerca. Bendito es Yahshua HaMashiach.